A razón de la limitante en el tiempo, trataré de atender la mayoría de las preguntas y si no les pido me excusen y lo trataré de, si no, de complementar en mis siguientes intervenciones. Primero que nada, ser categórico en lo que se ha dicho aquí sobre la posible privatización de Petróleos Mexicanos. La reforma que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado es una reforma nacionalista en la cual se pretende que Pemex y CFE sigan 100% siendo propiedad de la nación y que los yacimientos de petróleo y gas sigan siendo 100% propiedad de la nación. No hay negociaciones en lo oscurito, no me he reunido con ninguno de los diputados del PAN en lo oscurito a negociar esto. Soy muy respetuoso, en Petróleos Mexicanos el gobierno federal es muy respetuoso de la soberanía del Congreso de la Unión y hoy en día la decisión sobre una posible reforma energética está aquí en las cámaras de diputados y senadores. Respecto a lo que se ha mencionado del potencial en gas de lutitas y también Shell Oil, o que son los líquidos que salen asociados en los yacimientos de gas de lutitas, el potencial de México es vasto. En Petróleos Mexicanos no son dogmas, datos, cuantificamos los recursos prospectivos en esta zona en 60,000 millones de barriles de crudo equivalente. Esto nos coloca aproximadamente con las sextas reservas más grandes del mundo en este tipo de yacimientos. Pero ¿por qué es importante también destacar que dentro del plan de negocios no aparece como la prioridad absoluta? Es muy sencillo, porque Pemex se enfoca en aquellas oportunidades donde hay más generación de valor para los mexicanos y para Petróleos Mexicanos. Un yacimiento de lutitas hoy en día requiere un precio para que sea rentable superior a los $70 por barril, mientras que en México contamos todavía con muchos yacimientos que le cuestan ya todo, la exploración y la producción a Petróleos Mexicanos, 15, 20, 25, $30. Como ustedes imaginarán, las inversiones se están focalizando en aquellas áreas de oportunidad que le dejan más márgenes a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, creemos que los yacimientos de lutitas pueden ser una gran oportunidad para nuestro país para tener principalmente más energía y más barata. Se están llevando a cabo proyectos de adquisición de sísmica y perforación de pozos exploratorios en esta materia. El desarrollo masivo requiere cantidades muy importantes de inversión, por lo que también se pueden utilizar los contratos integrales para esto en la legislación actual. Sin embargo, seamos conscientes que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pues tiene restricciones mucho menores y la misma geología en lutitas, y por lo tanto los capitales internacionales están yendo allá a producir el shale gas y el shale oil. Las principales metas de sustentabilidad que Petróleos Mexicanos se ha trazado es reducir nuestras emisiones de CO2 en 17 millones de toneladas respecto al 2008. Se pretende también reducir las emisiones de óxidos de azufre en 178,000 toneladas, que actualmente estamos en 24,000 toneladas. Se pretende también ampliar la cobertura actual de áreas naturales protegidas equivalente al 25% de todas las zonas protegidas de las regiones petroleras. Y se encuentran en ejecución 15 proyectos de baja inversión y alta rentabilidad, por ejemplo, la conversión de residuales a gasolinas y diésel en algunas de las reconfiguraciones, y yo diría que en términos del impacto a la sustentabilidad o al medio ambiente, quizás la mayor iniciativa que Petróleos Mexicanos puede llevar a cabo es desarrollar las plantas de cogeneración en todas las plantas industriales que tiene Petróleos Mexicanos. Esto implica una reducción de costos de casi 5 y una reducción de gases de efecto invernadero significativo. Un tema que fue recurrente en muchas de las intervenciones de ustedes, señoras diputadas, señores diputados, es si vamos o no a llevar a cabo la refinería de Tula. Como podrán ver aquí en esta lámina,
y leo textualmente, después el plan de negocios, el proyecto de la nueva refinería de Tula se mantiene en la cartera de inversión de Pemex Refinación. Debido a restricciones presupuestales, este se ha dividido en 2 etapas que incluyen la reconfiguración de Tula y la nueva capacidad de refinación en Tula. Esto se advierte en la literalidad del documento, principales elementos del plan de negocio de Pemex y sus organismos subsidiarios 2014-2018, el cual es la versión pública que ustedes pueden consultar en nuestra página de internet. En el párrafo 4 de la página 6 que dice: con el fin de enfocarse en alcanzar los objetivos que conforman la ruta estratégica de Petróleos Mexicanos ya definida y dar continuidad a las acciones tomadas para la consecución de las metas, se mantienen los mismos objetivos planteados en la versión 2013-2017, excepto por el objetivo 15, que es maximizar el valor de las oportunidades internacionales, sobre el que se hace un ajuste al nombre y al alcance para dar mayor enfoque en las oportunidades ya detectadas. El enfoque de la estrategia Pemex Refinación es muy claro, también generar valor. Y aquí se atiende principalmente en base a 2 variables, la de crecimiento y la de eficiencia operativa. Como bien se ha dicho, Pemex Refinación podría estar operando en mucho mayores estándares de eficiencia y en eso estamos trabajando. Las líneas de acción que atienden a esta estrategia son la eficiencia operativa, el incremento de la oferta y calidad de destilados, el incremento en la capacidad de suministro, la responsabilidad corporativa y la modernización de la gestión. Quisiera compartir con ustedes, con esta soberanía, un dato que es muy importante para determinar en qué se debe de priorizar la inversión de Pemex Refinación. Ustedes pueden advertir aquí en la línea azul el margen variable de referencia respecto a la costa norte del Golfo de México, que es la principal zona de refinación en el Golfo de México, que está en Estados Unidos. Es decir, las refinerías que tienen una coquizadora, que es una planta que se le mete combustóleo y que refina este combustóleo y saca más diésel y más gasolina. Bueno, pues estas refinerías que cuentan con una planta coquizadora Maya tienen márgenes más altos. ¿Qué sucede con las refinerías que tienen una tecnología que le llamamos Istmo FCC? Pues ustedes pueden ver cómo desde el 2008 prácticamente todas esas refinerías pierden. En el país contamos con 3 refinerías que tienen una planta Maya Coker y 3 refinerías que no la tienen. Por lo tanto, en el balance, Pemex Refinación pierde no mucho, muchísimo dinero. Permítanme compartir con ustedes las cifras de pérdidas de Pemex Refinación desde el 2009. De acuerdo a nuestros estados financieros, se perdieron 48,000 millones de pesos en el 2009, 87,000 millones de pesos en el 2010, en el 2011 100,000 millones de pesos, en el 2012 112,000 millones de pesos y al cierre del 2013 ya proyectamos una pérdida de 131,000 millones de pesos. Si le suman a esta pérdida, que equivale prácticamente el 1% del PIB, el subsidio que la Secretaría de Hacienda le da a las gasolinas, pues estamos hablando de varias veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, muchas veces el presupuesto de todas las universidades del país. Ahora, la pregunta importante es ¿cómo vamos a revertir esas pérdidas? Llevando las refinerías viejas que tenemos, reconfigurándolas hacia refinerías que tengan esta planta coquizadora Maya. La tasa interna de retorno en una inversión para reconfigurar nuestras 3 refinerías pendientes es de 19%. ¿Cuál es la tasa interna de retorno de la nueva refinería? De las 2 etapas que les mencioné, no la reconfiguración, sino la segunda etapa, un 13%. Por lo tanto, dentro del plan de ejecución de la nueva refinería se prioriza la modernización o reconfiguración. ¿Cómo estamos respecto a nuestros competidores en términos de eficiencia? Esta es la costa norte del Golfo de México, las refinerías que están principalmente del lado de Estados Unidos,
tienen un rendimiento de gasolina o de destilados gasolina y diésel de 71.7%, mientras que las nuestras al cierre de septiembre tienen un rendimiento de 64.7%. Para elevar este rendimiento tenemos que reconfigurar las 3 refinerías pendientes. Importante decir, y reitero, la nueva refinería de Tula sigue en la cartera, simplemente se dividió en 2 proyectos y se está invirtiendo en la primera fase inicial porque esta tiene una mayor rentabilidad. ¿Cuánto se va a invertir, señores diputados de Hidalgo? Y entiendo y quisiera reiterar el compromiso de Petróleos Mexicanos con el Estado de Hidalgo para invertir en proyectos que sean buenos, tanto para Petróleos Mexicanos como para el gobierno del Estado de Hidalgo, y reitero mi agradecimiento al señor gobernador y a todos ustedes por la colaboración que se ha dado hasta el día de hoy. Se van a invertir en los siguientes años de aquí al 2017, solo en esta primera parte de la nueva refinería, en la reconfiguración, casi 4,000 millones de dólares en el Estado de Hidalgo. Cifra que representa un hito en términos no solo de Pemex Refinación, sino del Estado de Hidalgo. Se requiere también reconfigurar la refinería de Salamanca, que conllevaría una inversión aproximada de 3,200 millones de dólares de aquí al 2017-18. Y estamos por terminar la definición del proyecto de la reconfiguración de Salina Cruz, Oaxaca, en la cual también se requiere una inversión de entre 3,500 a 4,000 millones de dólares. ¿Por qué no hacemos todo junto? ¿Por qué no hacemos también la nueva refinería desde hoy? Porque no tenemos recursos suficientes. Ante la disponibilidad de recursos que se tienen, se están priorizando aquellos en donde se genera más valor. Y me hacía la pregunta uno de los señores diputados, ¿cuánto gana Pemex Exploración y Producción en sus proyectos? De una u otra forma, sencilla, les diría, el petróleo en promedio hoy le cuesta a Petróleos Mexicanos ya todo, $20, y lo vendemos en 100. Ustedes vieron los márgenes que se tienen en una refinería completamente nueva, $5. Es decir, se requieren refinerías, se requiere una capacidad de almacenamiento y transporte robusta en el país, sin duda, y Petróleos Mexicanos está comprometida con este objetivo. Sin embargo, el país requiere los impuestos suficientes que pague Pemex para construir 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales, sí, y para que lo podamos seguir pagando, se requiere invertir en Pemex Exploración y Producción. En la optimización de la cartera de nuestros proyectos se toman en cuenta todas estas variables, y reitero que Pemex cumple sus compromisos. Sin embargo, el mundo va cambiando y la disponibilidad de recursos de inversión de Pemex debería de ser mayor, por eso la importancia de una reforma energética que le permita a Pemex duplicar su actividad, y para esto no solo se requiere una reforma fiscal para Petróleos Mexicanos, sino que se requiere una reforma energética. Finalmente, nada más mostrarles en qué va el proyecto de la nueva refinería de Tula en su totalidad. Se ha terminado el FEL 1, que es una etapa de desarrollo de ingeniería, se ha terminado también el FEL 2, y estamos en casi un 69-70% en la definición del FEL 3, lo cual pues todavía representa un reto para Petróleos Mexicanos, pero estamos comprometidos con esto. Finalmente, como ya les comenté, se van a invertir 3,800 millones de dólares con una tasa interna de retorno estimada en la primera fase de la nueva refinería, que es reconfigurar y ponerle esta planta coquizadora. Y para la segunda etapa, que todavía está en nuestro plan de negocios, otros, y que más o menos representa un valor presente neto de la inversión de 774 millones de dólares, con una TIR estimada de entre 13.6 y 15.3%. ¿Por qué cambian estas tasas internas de retorno? Pues porque las variables energéticas van cambiando en el mundo, y esta industria es sin duda una industria eminentemente internacional. Pasaría ahora a las preguntas sobre el gas y las alertas críticas y la disponibilidad de gas. Hacía referencia a los costos que enfrentamos en petróleo, más o menos 20, y vendemos en 100. ¿Cuánto le cuesta a Petróleos Mexicanos extraer
1 millón de BTU de gas y en cuánto lo vendemos. El costo aproximado es de entre 1.5 y 3 dólares por millón de BTU y el precio de mercado es de 3.50. Ya se quitan esta, por favor. Si lo hacemos equivalente a dólares por barril para compararlo con el petróleo, más o menos cuesta entre 9 a 18 dólares la extracción de gas y se venden 21. Por eso, Petróleos Mexicanos, en los últimos años, enfocándose en generar más riqueza para la nación, invirtió más en petróleo y menos en gas. Sin embargo, el precio del gas en Norteamérica se fue de precios de 12 dólares el millón de BTU a precios de 3.50 y el consumo en el país, las plantas de CFE se fueron de combustóleo a gas y hubo una paradoja, yo diría una falta de coordinación. Por un lado, Petróleos Mexicanos produjo menos gas y por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad se consumió más gas y la economía en general. ¿Por qué? Pues porque el gas es más barato. Pero para terminar con esta problemática, no se construyeron los ductos suficientes para importar gas a estos precios competitivos. Estamos hoy importando gas por barco a precios de 15, cuando podríamos importar este gas de Estados Unidos a 3 dólares 50. Por eso la importancia de llevar a cabo la ejecución de los proyectos de los Ramones, fase 1 y fase 2, y el gasoducto del noroeste, coordinado principalmente por la Comisión Federal de Electricidad, a tiempo, para que el país cuente con una oferta suficiente de gas natural. Pero mientras que está haciendo Petróleos Mexicanos, a partir del apoyo de la Secretaría de Hacienda, se le dedicarán 3,000 millones de pesos adicionales de inversión para incrementar la producción de gas en este año y 30,000 millones de pesos en el 2014. ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado parar las alertas críticas en el país en el segundo semestre del año y Petróleos Mexicanos seguirá trabajando de una forma rápida para llevar a cabo la ejecución del proyecto de los Ramones en tiempo y costo y también en incrementar y mantener la tendencia en la producción de gas natural. Se me cuestionó sobre el problema, con el cual coincido, es grave para Petróleos Mexicanos, para el país, sobre el robo de combustibles. Este año se han presentado 2.760 denuncias por mercado ilícito y tomas clandestinas. Se han iniciado procesos de 187 presuntas responsabilidades. ¿Cuánto le cuesta al país, señores diputadas, señores diputados, el robo de combustibles? En el 2012 esto ascendió a 7.300 millones de pesos y estimamos al cierre de septiembre del 2013 7.605 millones de pesos. Por lo tanto, vamos a terminar el 2013 con un incremento en el robo de combustibles. Yo aprovecharía esta oportunidad para apelar a su apoyo en que la legislación cambie y se penalice este tipo de robo a la nación de una forma más contundente. Hoy en día los instrumentos jurídicos con los que cuenta Petróleos Mexicanos no son suficientes para atender esta sangría a la nación. Estamos trabajando de forma muy coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, a quien aprovecho para hacer mi más alto reconocimiento por su labor de cooperación y apoyo a Petróleos Mexicanos, así como con el CISEN, con la Secretaría de Energía y con la Procuraduría General de la República. Pero reitero, se requiere un marco jurídico más agresivo para combatir este cáncer que nos está costando mucho dinero. Se me cuestionó, ¿sí pueden poner la de Repsol? La de Repsol. Se me cuestionó sobre si estamos en una negociación con el ingeniero Carlos Slim para que él adquiera o sus firmas adquieran una participación adicional en la empresa Repsol, donde Pemex tiene una participación de casi el 10%. La respuesta contundente es no, no lo estamos. Pero en medios, y aprovechando esta pregunta de qué queremos hacer con nuestra participación de Repsol, nosotros hemos sido vocales de que queremos pues que la situación cambie. Y aquí me permito mostrar algunas láminas a ustedes. Desde que la administración actual de Repsol ha tomado las riendas de la empresa, ustedes pueden ver que el retorno de la acción ha sido de 0, mientras que para un promedio de las empresas europeas de exploración y producción ha sido de
67%, y para las empresas internacionales, las famosas IOCs o International Oil Companies, ha sido de 69%. Alguien podría decir, bueno, pero esto tuvo que ver con la expropiación de los activos en Argentina. Esto no es correcto. La acción antes de la expropiación tenía un retorno total, ya incluyendo dividendos, de 9% negativo, mientras que los comparables estaban entre 51% y 53% de retorno agregado. ¿Qué sucede con la compensación de la administración? Ustedes pueden ver que el resultado neto medido en el promedio en millones de euros, la empresa tuvo en promedio casi 3.000 millones de euros de resultado neto, mientras que las otras más grandes pues tienen resultados superiores. El valor de capitalización de mercado es más o menos un promedio de 24.000 millones de dólares, y nuestra crítica ha sido a la compensación. ¿Cuál ha sido la compensación de la administración? 8 millones de dólares anuales al director general, teniendo resultados significativamente menores que el resto de sus competidores. La evolución de su valor de capitalización ha sido negativa del 2011 al 2012, mientras que la remuneración de la administración ha sido de las más altas en el mercado mundial. Pemex, teniendo 10%, casi 10% de las acciones de la empresa, no está de acuerdo con esta compensación. Son recursos públicos invertidos en una empresa internacional, y en ese sentido hemos sido vocales de que esta relación que ustedes pueden observar aquí entre retorno para el accionista y compensación para la administración está totalmente fuera de la norma internacional. Y para rematar este tema y concluir mi primera participación, diría: ¿cuál es el paquete de compensación de salida para la administración, para el director general, en el caso en el que se vaya mañana, después de darle un 0% de retorno a la acción en los últimos años? 22 millones de euros. Esa ha sido la crítica de Petróleos Mexicanos, y es algo que me permito compartir con esta soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Vamos a dar inicio a la segunda ronda. De conformidad con el acuerdo, en esta ronda cada uno de los diputados y diputadas que van a intervenir tienen hasta 3 minutos para intervenir. Para iniciarla, le pediría al diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 3 minutos tiene el uso de la tribuna. Ahora 3. Todos quieren 5. Con la venia del presidente de la Comisión de Energía, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Señor director de Pemex, maestro Emilio Lozoya Austin, sea usted bienvenido a esta soberanía. Diputadas y diputados compañeros de esta comisión. Señor director, antes de iniciar mi participación en esta comparecencia, quisiera comentarle que Petróleos Mexicanos tiene una deuda con Oaxaca. El año pasado, para ser más exactos, el 11 de agosto, hubo un derrame de crudo en la monoboya número 3 de la terminal marítima del puerto de Salina Cruz, ocasionando la afectación de 4 municipios y 1.700 familias de pescadores y prestadores de servicio. Hasta el día de hoy, los daños ocasionados por el derrame no han sido resarcidos en su totalidad. Los oaxaqueños esperamos su pronta respuesta, director. La Organización de Petróleos Mexicanos es uno de los aspectos que la reforma energética debe de considerar indudablemente, ya que ésta impacta directamente en la eficiencia de la empresa para el debido cumplimiento de sus fines y obligaciones. No hay que olvidar que la administración eficiente de Pemex es un deber muy importante, puesto que los bienes administrados son patrimonio de todos los mexicanos. En virtud de lo anterior, nos preguntamos: ¿qué cambios estructurales plantea la reforma energética para mejorar el modelo actual? Por ejemplo, ¿se mantendrá el régimen corporativo de subsidiarias y de filiales o habrá cambios hacia una empresa integrada? En los años 90
el establecimiento de organismos subsidiarios fue de gran avance, permitió el más elemental desarrollo de centros de costo y dio sentido individual de negocio a operaciones cualitativamente distintas, entre ellas las actividades de exploración y extracción, así como las de transformación industrial. Hoy es necesario volver los pasos dados y pensar en cómo podemos lograr que Pemex sea más eficiente, si a través de la reducción de gastos administrativos, de la consolidación de la capacidad de compra, de la simplificación del gobierno corporativo o de la agilización en la implementación de los proyectos de inversión. En cuanto al tema de gobierno corporativo, es relevante discutir el papel que ha desempeñado el Consejo de Administración. La integración y las funciones de este Consejo han ido formando un esquema de mayor autonomía y transparencia a costa de una operación lenta que genera, entre otras cosas, que el proceso de implementación de proyectos sea tardado e ineficaz. Así pues, nos preguntamos, ¿qué estrategia se propone para la mayor eficacia de dicho órgano administrativo? Quisiera también abordar lo relativo a la fiscalización y a la rendición de cuentas de nuestra importantísima empresa petrolera. Consideramos que Pemex debe seguir sujeta a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Actualmente, el esquema de rendición de cuentas de Pemex está sobrecargado de figuras de control como lo son el comisario, el órgano interno de control y el auditor externo, además de las ineludibles exigencias de la Securities Exchange Commission, que tienen como consecuencia una doble contabilidad con criterios distintos, generando mayor trabajo administrativo y no necesariamente un mejor sistema de rendición de cuentas. Consideramos que para las nuevas necesidades de Pemex resulta natural la separación de cuentas. Los casos más evidentes son el aprovechamiento de los hidrocarburos no convencionales, como el gas de lutitas, y la operación eficiente del transporte de ductos para este fin, entre otros. Así pues, señor director, los diputados del grupo parlamentario del PRI queremos saber cuál es el modelo de rendición de cuentas para las filiales y las asociaciones. ¿Bajo qué esquema se busca tener un mejor control sobre la producción de hidrocarburos y sus costos? ¿Cómo se busca maximizar los rendimientos de petróleos mexicanos? ¿Y qué se ha planteado en materia de fiscalización y de multiplicidad de informes públicos y privados? En espera de su respuesta, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Burrión. Matías tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 3 minutos, el diputado Juan Bueno Tuorio, del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias y bienvenido, director. Nosotros en el Partido Acción Nacional queremos reiterar que la iniciativa que hemos planteado va encaminada a fortalecer la competitividad de México como país, independientemente de que también deseamos la mayor competitividad para Petróleos Mexicanos y para la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que después de tantos años del funcionamiento de estas dos grandes empresas de la nación y ante el rezago que tenemos, como lo ha manifestado el propio director, tanto en la capacidad de suministrar las necesidades energéticos para el país, que ahora estamos importando en gas, gasolina y otros productos petroquímicos también, es tiempo ya de reconocer que si bien tenemos dos grandes empresas, la demanda nacional ha rebasado la capacidad de las mismas para atender todas nuestras necesidades. Por eso nosotros queremos insistir en que esta reforma a los artículos 25, 27 y 28 debemos conducirlas con la mayor apertura para que el país tenga un producto que verdaderamente fortalezca nuestra competitividad y genere el crecimiento económico y los empleos que estamos planteando y necesitando. También es importante reconocer que esta iniciativa que hemos planteado fortalece el marco institucional, el marco regulatorio, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la propia Secretaría de Energía,
para que haya transparencia en todo el proceso y al mismo tiempo haya una adecuada rendición de cuentas de las autoridades ante la apertura que estamos planteando. Y al mismo tiempo es imprescindible mencionar que en la estrategia y la postura del Partido Acción Nacional es que los recursos adicionales que se obtengan como renta del petróleo por esa riqueza que se sustraerá del subsuelo y que como hoy se tiene que monetizar, hoy Pemex la monetiza a boca de pozo y la vende a quien nos la compra y una parte la trae a Pemex Refinación. Lo que tenemos que hacer con esta apertura es que esa renta petrolera se monetice al máximo para beneficio del país y que el recurso sea administrado con un criterio distinto a llevarlos únicamente al gasto corriente del gobierno federal. Por eso también hemos planteado un fondo soberano que administre los recursos de la renta petrolera para el bien de la nación. Y ante la apertura y la competitividad que queremos plantear, y ante nuestro comentario que siempre hemos hecho y en los debates en los que hemos estado, nos preguntan si Pemex o CFE serán capaces de enfrentar la competencia internacional en nuestro país. Y por eso, director, le pregunto, y para ir esclareciendo estas dudas de la opinión pública y de muchos con quienes debatimos y la nuestra propia, se ha planteado una iniciativa por parte del Ejecutivo sobre un nuevo régimen fiscal o una nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos, así se denomina. Esa iniciativa, ese planteamiento que hoy tenemos en Cámara de Diputados y que debemos sacar adelante, ¿considera usted que es suficiente para que a Petróleos Mexicanos le quede un poco más de recursos para hacer sus propias inversiones? Y al mismo tiempo preguntarle si el actual régimen fiscal de Pemex, que impacta particularmente en Pemex Exploración y Producción, ¿nos puede usted decir cuál es la rentabilidad de Pemex Exploración y Producción 2011-2012 versus lo que le queda después de pagar los impuestos por derechos de extracción de crudo? O sea, la pregunta es, Pemex Exploración y Producción obtiene petróleo y le paga a la nación mexicana lo que es de la nación mexicana, el derecho de extracción de crudo, aclarando que el petróleo no es de Pemex. Y después de ese pago todavía le queda recurso, le queda utilidad a Pemex Exploración y Producción, es la pregunta. Y considera usted también, señor director, usted mismo ha mencionado en algunas presentaciones que ha hecho que el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos es un elemento importante para garantizar la competitividad. Hoy sabemos que anda por encima de $1 billón de pesos el pasivo laboral. Ojalá y nos pudiera usted esclarecer bien de qué tamaño es el pasivo laboral. ¿Nos puede usted decir, para conocimiento de todos, porque hay muchas versiones, cuántas personas trabajan en Petróleos Mexicanos y la productividad en relación a los barriles producidos, por ejemplo, tanto de confianza como sindicalizados, para tener un esclarecimiento? Y usted mencionó que el problema del pasivo laboral podía afectar el financiamiento de la paraestatal cuando estuviera trabajando como una empresa. ¿Hasta dónde puede afectar en tasas de interés ese gran pasivo laboral que tiene la paraestatal o el propio fondeo que requiera la empresa para continuar con sus operaciones productivas? Y si pudiera haber restricción en el fondeo de financiamiento a Pemex en razón de ese pasivo laboral que tenemos. Y en torno a este mismo cuestionamiento, si nos puede usted esclarecer, lo ha mencionado, cuáles son y en qué consisten las estrategias viables que se mencionan en el plan de negocio para hacer